Estamos en uno, creo, de los momentos más significativos de la historia moderna de este pueblo, del pueblo de Israel y del Estado de Israel. Estamos en el momento en el que cientos de miles de personas, probablemente 1 millón, más, menos, no importa, se junten hoy para rendir los últimos honores a quien fuera Rab Chaim Kanievski, el grande de la generación. Y es que entender ese concepto probablemente sea difícil explicarlo con palabras, pero podría ser un poco de explicación el hecho de que todo el centro de Israel hoy está cerrado, las calles principales están cerradas, las clases se pasaron en muchas ciudades a nivel en línea, la gente no salió a trabajar, el, cientos de miles de personas están llegando, y es que cómo puede ser que una persona llegue a ser tan respetada como este rabino. Y para entenderlo yo creo que podemos decir tres cosas importantes. Lo primero es la importancia de la Torá en el pueblo de Israel y el estudio. Y es que no existe más admiración para esta gente, para este pueblo, que el estudio de la Torá. Alguien que dedicó su vida a estudiarla, y no solo estudiarla, sino saberla, convertirse él en la Torá misma. Lo segundo es dedicar su tiempo de manera constante a ayudar al prójimo. Siempre estuvo abierto para recibir a la gente, dar bendiciones, dar consejos. Esa es la segunda cuestión principal. Y la tercera cuestión principal es una persona que no buscó el honor. No buscó hacer las cosas porque lo persiguieran o porque tuviera ganas de que las cosas sucedieran de alguna manera. Y es que lo hizo simplemente por hacerlo. Y es cuando una persona se aleja del respeto que el respeto lo busca él. En estos momentos, la tradición considera que es cuando se separa su alma, es que todas las cosas que dejen este mundo empiezan a estar regadas para quienes lo quieran tomar y darle respeto. Estas imágenes que vamos a ver hoy en Israel son imágenes que no se van a ver probablemente en otro momento, y es que vale la pena el respeto de este gran rabino. Sigamos acompañándonos, acompáñenos por favor más que el respeto, el honor es lo que nunca buscó el rabino. Y es que hoy en día vemos una persona que se aleja del honor, el honor se acerca a él. El día de ayer, por ejemplo, como un pequeño ejemplo de las grandes personalidades que siempre buscaron su consejo y su bendición, quien es líder de la oposición, quien fuera primer ministro Benjamin Netanyahu, llegó ayer en la noche a visitar por última vez, a despedirse de Rab Chaim Kanievski, a rendirle respeto. Y es que tuvo incluso que esperar Netanyahu 1 hora y media escondido en la casa de un vecino para poder salir de Bnei Brak de la cantidad de gente que había. Rab Chaim Kanievski siempre estuvo abierto para recibir a un niño o al líder número uno del mundo para dar su consejo y dar su bendición. El mundo judío en general está de luto, y es que en todo el país se siente esta situación. Desde el viernes que sucedió esta tragedia hasta hoy, todos los titulares y todo cambió de objetivo en este país, y todo ha sido postergado hasta que los debidos honores para este rabino se lleven a cabo el día de hoy. Siguen llegando cientos de personas, nos reciben a todos con una invitación muy cordial para tomar agua fría, agua bien servida, para enaltecer el alma del rabino. Y por favor vean a la gente en la manera que atienden y reciben a la gente para que puedan seguir el camino. La ciudad que tuvo el privilegio, en la que siempre vivió Rab Chaim Kanievski, es una ciudad en el centro de Israel. Es una de las ciudades más pobres de Israel, pero también es una de las ciudades más alegres de Israel. Es una de las ciudades en las que la dedicación al estudio de la Torá y el respeto por la constancia y la disciplina en el estudio son de muy alto nivel. Rab Chaim Kanievski, quien murió a los 94 años, para muchos era ilógico que este día sucediera. Era una persona que a su edad seguía teniendo el 100% o más de sus capacidades mentales. Todos los días
a medianoche se despertaba para iniciar con un rezo tradicional y después continuar con sus estudios. Y eso no era a costa de no recibir a la gente al otro día o ser incluso el padrino de algunos eventos de circuncisión en el que lo llamaban a hacer el Sandak. Rab Chaim Kanievski siempre estuvo haciendo Gesed. Ahora, ¿cómo una persona llega a ese nivel? ¿Cómo alguien puede tener el honor de tanta gente? No es una respuesta sencilla, pero creo que podemos dar algunos, y con mucho modo decirlo, algunas cosas importantes. Constancia, humildad, dedicación, respeto, amor por los demás, estudio constante. Creo que estas imágenes van a quedar para toda la vida y en el corazón de todos nosotros. Nadie toma la decisión de decir o de registrarlo como el grande de la generación. Un grande de la generación es aquel que la generación lo considere el grande. Y creo que no hay duda que ese fue el grande de la generación. Más de 750,000 personas, algunos estudiando, algunos rezando, algunos pensando, algunos analizando, pero estamos aquí para rendir honores a quien fuera el grande de nuestra generación. Y sí son demasiados sentimientos, pero que del cielo venga pronto consuelo para toda esta gente y para todo el pueblo de Israel. Es muy probable que este haya sido el entierro más numeroso en la historia del Estado de Israel y de los más numerosos en la historia del pueblo judío. Y ver cómo cada uno de las casi más de 750,000 personas que estuvieron aquí, de acuerdo a los últimos cálculos, vinieron por el simple hecho de que un hombre, un gran rabino, el grande de la generación como Rabbi Chaim Kanievski, dedicó su vida a hacer el bien y al estudio de la Torá. Es increíble cómo 750,000 personas, un país entero, reconocen en una persona estas dos cosas como grandes virtudes. Y esto es lo que hace de toda esta gente tener un gran futuro.